Humillé y rechacé a mi esposo para coquetear con un compañero. Hasta que él se cansó, me pidió el divorcio, me arrepentí y ya era demasiado tarde. Me llamo Valeria y hasta hace poco juraba tener la vida resuelta. Casada con Gabriel desde hacía más de 10 años, construimos un hogar sólido, un refugio de amor y complicidad. Nuestra historia parecía sacada de un cuento de hadas. Nos conocimos jóvenes, nos enamoramos perdidamente y juramos amor eterno ante el altar. Los primeros años fueron un idilio, una luna de miel perpetua donde cada día era una nueva aventura, un descubrimiento constante del otro. Gabriel era mi príncipe azul, mi compañero perfecto, mi alma gemela. Nuestro matrimonio floreció como un jardín cuidado con esmero. Compartíamos sueños, risas, confidencias. Construimos una vida juntos ladrillo a ladrillo, basada en el respeto, la admiración y un amor que creía inquebrantable. Éramos la envidia de nuestros amigos, el ejemplo de pareja perfecta para nuestras familias. Y yo en mi interior me sentía la mujer más afortunada del mundo. Pero como todo en la vida, la perfección es una ilusión efímera. Con el paso de los años, una semilla de descontento comenzó a germinar en mi interior. Una sensación extraña, indefinible, que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en una sombra oscura que se extendía sobre nuestro matrimonio. No sabría decir cuándo empezó exactamente. Tal vez fue algo gradual, imperceptible al principio, pero con el tiempo se hizo más evidente, más molesta. Empecé a sentir una rabia sorda hacia Gabriel, una irritación constante por sus manías, por sus costumbres, por su simple presencia. Aquel hombre que antes me parecía perfecto, ahora me resultaba soso, predecible, aburrido. Sus detalles románticos, antes adorables, ahora me parecían cursis empalagosos. Sus gestos de cariño, antes bienvenidos, ahora me resultaban pegajosos, sofocantes. Sentía que había desperdiciado mis mejores años de vida atada a un hombre que ya no me llenaba, que ya no me excitaba, que ya no me hacía sentir viva. La rutina, la monotonía habían matado la magia, habían apagado la chispa y yo en mi interior me rebelaba contra esa existencia gris. Previsible, sin emociones fuertes ni pasiones desbordantes. Comencé a tratar a Gabriel de manera diferente al principio, de forma sutil, casi inconsciente. Rechazaba sus intentos de acercamiento íntimo con excusas banales. Estoy cansada. Me duele la cabeza. No me apetece hoy. Cada vez que hacía un comentario cariñoso, una broma inocente, yo lo repelía con un gesto de fastidio, con una respuesta cortante, con un silencio incómodo. La situación se fue intensificando con el paso de los meses. El rechazo se hizo más evidente, más hiriente y yo, en lugar de buscar una solución, de hablar con Gabriel, de intentar salvar nuestro matrimonio, me dejé llevar por la corriente del descontento, alimentando mi rabia. Justificando mi actitud, convencida de que tenía todo el derecho del mundo a sentirme así. En mi mente me había autoconvencido de que Gabriel era el culpable de mi infelicidad, de mi sensación de vacío y mis amigas, mis confidentes, mis cómplices en esta deriva emocional no hacían más que alimentar esa idea. En nuestras interminables charlas de café, ellas asentían con la cabeza a cada una de mis quejas, reforzando mi victimismo, dándome la razón en todo. Valeria, tienes todo el derecho a sentirte así, me decía Sofía, la más impulsiva del grupo. Llevas años aguantando lo mismo, sacrificándote por ese hombre. Ya es hora de que pienses en ti, en tu felicidad. Es que ya no es el mismo hombre del que te enamoraste, añadía Carmen, la más sensata. La rutina mata la pasión. Es ley de vida. No puedes vivir así infeliz apagada. Y además, mírate, remataba Isabel, la más moderna. Eres una mujer guapísima, inteligente, con mucho que ofrecer. No te mereces un marido aburrido y conformista. Date una oportunidad de ser feliz, Valeria. Sus palabras, aunque bien intencionadas, eran veneno puro para mi matrimonio. Me animaban a centrarme en mis necesidades, a buscar la felicidad fuera de mi hogar, sin siquiera intentar arreglar lo que se estaba rompiendo dentro. Me daban permiso para ser egoísta, para justificar mi maltrato hacia Gabriel, para creer que tenía derecho a ser feliz a costa de su dolor. Fue así como, influenciada por este coro de amigas comprensivas,
comencé a buscar esa felicidad en otra parte y la encontré. O al menos eso creí, en la figura de Javier, un nuevo compañero de trabajo. Javier era todo lo que, según yo, Gabriel ya no era: joven, dinámico, halagador, con una chispa de aventura en la mirada que me resultaba irresistible. Empezamos con conversaciones inocentes en la oficina, intercambiando bromas y confidencias. Poco a poco el coqueteo se hizo más evidente, más subido de tono. Intercambiábamos miradas cómplices, mensajes fuera del horario laboral, almuerzos de trabajo que se alargaban más de lo debido. Javier me hacía sentir deseada, admirada, viva de nuevo. Sus halagos, sus piropos, su atención constante eran un refuerzo para mi ego, un escape a la monotonía de mi vida matrimonial en casa. Mientras tanto, la situación se volvía cada vez más insostenible. Mi desprecio hacia Gabriel se intensificaba. Ya no me limitaba a rechazarlo o a ignorarlo, sino que empecé a humillarlo de forma abierta. Cruel, sin ningún tipo de escrúpulos. Aprovechaba cualquier ocasión para criticarlo, para menospreciarlo, para hacerlo sentir inferior. Si se ofrecía a ayudarme con las tareas del hogar, lo rechazaba con indiferencia. Deja, ya lo hago yo, no vaya a ser que lo estropees como siempre. Si intentaba iniciar una conversación sobre algo que le preocupaba, lo interrumpía con sarcasmo. Ay, Gabriel, no me aburras con tus problemas. Tengo cosas más importantes en la cabeza. Si se arreglaba un poco más para salir, le lanzaba miradas despectivas. ¿A dónde vas tan en adornado? A buscarte una jovencita. No escatimaba en insultos ni en humillaciones. Me burlaba de su físico, de su incipiente calvicie, de su incansable barriga. Menospreciaba su trabajo, su salario, sus ambiciones, le recordaba constantemente sus fracasos, sus errores, sus limitaciones. Lo comparaba con otros hombres, con Javier, obviamente siempre dejándolo en evidencia, haciéndolo sentir pequeño, inútil, despreciable. Gabriel al principio intentaba defenderse, justificarse, buscar una explicación a mi comportamiento hostil. Pero con el tiempo su resistencia se fue apagando. Se fue volviendo más silencioso, más retraído, más ausente. Su mirada, antes llena de amor y admiración, se fue apagando, tornándose triste, resignada, vacía. Y yo, en lugar de sentirme culpable, en lugar de frenar mi crueldad, me sentía poderosa. Disfrutaba viéndolo sufrir, viéndolo doblegarse ante mi desprecio. Era como si humillándolo a él me estuviera vengando de mi propia infelicidad, de mi propia frustración, de mi propia vida mediocre. Con el tiempo, Gabriel comenzó a apagarse de verdad. Su vitalidad, su alegría, su iniciativa, todo se fue marchitando como una flor sin agua. En casa se movía como una sombra silenciosa, realizando sus tareas con resignación, pero sin dirigirnos apenas la palabra. Evitaba mi mirada, huía de mi presencia, se encerraba en su mundo interior, cada vez más lejos de mí. Yo notaba su cambio, por supuesto. Veía su tristeza, su desánimo, su creciente distancia emocional, pero en mi ceguera egoísta no le di la menor importancia. Estaba demasiado absorta en mi nueva vida, en mi flirteo emocionante con Javier, en la validación constante de mis amigas. Como para preocuparme por el hombre al que había jurado amar y proteger. Pensaba que Gabriel se lo merecía, que era el precio que tenía que pagar por ser aburrido y poco estimulante. En mi mente distorsionada, él era el culpable de nuestra infelicidad y yo, la víctima que tenía derecho a buscar la felicidad donde fuera. Sin embargo, el universo o el karma, o como quieran llamarlo, tenía preparada una lección amarga para mí. Una mañana en la oficina buscaba a Javier para coordinar un tema de trabajo. No lo encontré en su escritorio, así que decidí acercarme al área de descanso donde solía tomar café con algunos compañeros. Al llegar lo vi allí sentado en un sofá charlando animadamente con una joven becaria recién llegada a la empresa. Reconocí la risa de Javier, su tono de voz seductor, y me detuve un momento inconscientemente celosa antes de interrumpir su conversación. Pero entonces alcancé a escuchar parte de lo que decían. Y mi sangre se heló. Sí, es muy gracioso, la verdad, decía Javier con un tono burlón que jamás había usado conmigo. Está completamente ilusionada conmigo. ¿Te lo puedes creer? Y eso que es una mujer, bueno,
digamos madurita, por no decir vieja. La joven becaria soltó una carcajada. Vieja, pero ilusa, respondió entre risas. Se cree que de verdad te interesa que vas en serio con ella. Javier volvió a reír con desprecio. Por favor, es evidente que solo la estoy utilizando para pasar el rato. Es tan fácil manipularla, tan necesitada de atención. Además, no está mal físicamente para su edad y me divierte verla caer rendida a mis pies. Cada palabra de Javier era como un puñal que se clavaba en mi corazón. Mujer vieja, ilusa, manipulada, utilizada. Las palabras resonaban en mi cabeza, desnudando la cruel realidad que me negaba a ver. Javier no me deseaba. No me admiraba, no me amaba. Solo se estaba burlando de mí, utilizándome para alimentar su ego, para pasar el rato, para reírse a mis espaldas con sus amigos. La humillación me invadió como una ola helada. Sentí vergüenza, rabia, dolor y una profunda tristeza, una punzante sensación de vacío que se extendía por todo mi ser. Salí corriendo del área de descanso sin que Javier y su amiguita se percataran de mi presencia, con el rostro ardiendo en lágrimas, el corazón hecho pedazos. Necesitaba consuelo, necesitaba refugio, necesitaba a Gabriel. Sí, paradójicamente, en medio de mi humillación y mi dolor, mi primer instinto fue buscar a mi esposo, al hombre al que tanto había despreciado, al hombre que en el fondo siempre había sido mi roca, mi apoyo, mi confidente. Llegué a casa con el alma en vilo, buscando desesperadamente ese abrazo cálido, esas palabras de aliento, esa mirada comprensiva que siempre había encontrado en Gabriel. Pero lo que encontré fue un muro de frialdad, una barrera invisible que me separaba de él. Un abismo emocional que yo misma había acabado con mis propias manos. La puerta de casa se cerró tras de mí con un golpe sordo, dejando atrás la humillación de la oficina y el eco burlón de las risas de Javier. Entré buscando refugio en mi hogar, buscando consuelo en los brazos de Gabriel, pero al llamarlo, al buscarlo con la mirada, me di cuenta de que algo había cambiado, algo se había roto irremediablemente en nuestra dinámica. Gabriel, lo llamé con voz temblorosa, esperando encontrarlo en el salón, en la cocina, en su estudio. Pero la casa estaba en silencio, un silencio frío, denso, diferente al silencio tranquilo y familiar de antes. Finalmente lo encontré en el dormitorio, sentado en la cama, con la mirada perdida en el vacío, ajeno a mi llegada. Gabriel, necesito hablar contigo, dije acercándome lentamente con la voz cargada de una angustia que ya no podía ocultar. Me siento fatal. Ha pasado algo horrible en el trabajo. Esperaba su reacción habitual, su abrazo protector, sus palabras de consuelo, su preocupación inmediata, pero esta vez su respuesta fue nada. Me miró brevemente con una expresión vacía, distante y luego volvió a desviar la mirada hacia la ventana, como si yo no estuviera ahí. Gabriel, ¿me estás escuchando? Estoy muy mal, insistí intentando acercarme más, buscando su contacto visual, necesitando desesperadamente su conexión. Sí, Valeria, te escucho, respondió finalmente con un tono monótono, sin emoción alguna. ¿Qué ha pasado? Pero su pregunta sonaba mecánica, como un mero formalismo, sin rastro de interés genuino. Le conté con la voz entrecortada por el llanto, la humillación sufrida en la oficina, las palabras crueles de Javier, la traición. Esperaba su indignación, su rabia, su solidaridad conmigo, pero su reacción fue aún más desoladora que su indiferencia inicial. Ya veo, dijo simplemente cuando terminé mi relato, sin cambiar de expresión, sin mover un músculo. ¿Qué esperabas, Valeria? Su pregunta me descolocó por completo. ¿Qué esperabas? ¿Cómo puedes decirme eso, Gabriel? No entiendes lo que me ha pasado. Me han humillado. Se han burlado de mí. Y te sorprende, interrumpió con un tono ligeramente más elevado. Pero aún sin rastro de emoción. Después de cómo me has tratado tú durante meses, después de todas las humillaciones que he tenido que soportar por tu parte, ¿de verdad esperabas que sintiera compasión por ti ahora? Sus palabras me golpearon como un latigazo. Por primera vez me enfrentaba a la realidad, al espejo que me devolvía la imagen de mi propia crueldad. Por primera vez comprendía el daño que le había causado, la herida profunda que había abierto en su alma. Gabriel,
yo lo siento. Alcancé a balbucear con la voz ahogada por el remordimiento, por la culpa. He sido horrible contigo. Lo sé, pero quiero cambiar. Quiero que volvamos a ser como antes. Intenté acercarme a él, tocar su mano, buscar su abrazo, pero él se apartó bruscamente, levantándose de la cama, alejándose de mí como si mi contacto le quemara. Ya es tarde, Valeria, dijo con una voz fría, distante, definitiva. Demasiado tarde. Ya estoy cansado. Cansado de tus desprecios, cansado de tus humillaciones, cansado de intentar salvar algo que tú misma te has encargado de destruir. Me miró a los ojos por primera vez en toda la conversación, pero su mirada ya no era la mirada cálida y amorosa de antes. Ahora era una mirada fría, vacía, desprovista de todo sentimiento hacia mí. Una mirada de desamor. Nuestro matrimonio ya no da para más, Valeria, sentenció con un tono implacable. Se acabó. El mundo se detuvo por un instante. Las palabras de Gabriel resonaron en mi cabeza como un eco fúnebre, anunciando el final de todo lo que había creído construir, de todo lo que había dado por sentado. Mi matrimonio, mi vida, mi felicidad. Todo se desmoronaba ante mis ojos irremediablemente. El shock me paralizó. No supe qué responder, cómo reaccionar. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, mientras los recuerdos felices, los momentos compartidos, los juramentos de amor eterno me asaltaban como fantasmas del pasado. Torturándome con la nostalgia de lo que había perdido, de lo que yo misma había destruido. ¿Por qué, Gabriel? ¿Por qué? Alcancé a preguntar entre sollozos. Intentando aferrarme a la esperanza de que todo fuera un malentendido, de que aún había una posibilidad de salvación. Podemos cambiar, podemos volver a empezar. Yo prometo, voy a ser diferente. Voy a tratarte mejor. Por favor, dame otra oportunidad. Las lágrimas corrían a montones por mi rostro, ahogando mis palabras, mientras intentaba desesperadamente convencer a Gabriel de que reconsiderara su decisión. Le prometía cambiar, ser diferente, resucitar a la mujer que él amó en un principio. Le juraba que haría lo que fuera para recuperar su amor, para reconstruir nuestro matrimonio, para borrar el daño que yo misma había causado. Pero Gabriel permanecía sin emociones ante mi llanto, ante mis súplicas, ante mis promesas vacías. Me escuchaba en silencio con la misma mirada fría y distante que me helaba el alma, sin mostrar ni un poco de compasión ni una sombra de duda. Su decisión estaba tomada, sellada, irrevocable. Valeria, no tiene sentido. Dijo finalmente con un tono suave pero firme, cortando de raíz cualquier esperanza que pudiera albergar. Hemos llegado a un punto de no retorno. Ya no hay vuelta atrás. Intenté argumentar, insistir, remover su conciencia, apelar a los recuerdos felices, a los años compartidos, al amor que una vez nos unió. Le recordé nuestros inicios, los sueños que construimos juntos, la felicidad que irradiábamos como pareja. Le supliqué que recordara quiénes éramos antes de que yo lo arruinara todo, pero Gabriel permaneció inamovible. Recuerdo muy bien quiénes éramos, Valeria, respondió con un dejo de tristeza en la voz. Y precisamente por eso sé que ya no podemos volver a hacerlo. Tú cambiaste, Valeria, y me cambiaste a mí. Destruiste lo que teníamos y ya no hay forma de reconstruirlo. Le mostré los papeles del divorcio intentando retrasar lo inevitable, aferrándome a la esperanza de que se apiadara de mi dolor, de mi arrepentimiento tardío. Por favor, Gabriel, no hagas esto. No me abandones ahora que me he dado cuenta de mi error. Dame otra oportunidad, te lo suplico. Voy a cambiar. De verdad que sí. Gabriel negó con la cabeza lentamente con una resignación que me partía el alma. Lo siento, Valeria, pero no puedo. Ya no te amo más. Sus palabras dichas con esa serenidad implacable fueron como una estocada final. El último hilo de esperanza se rompió en ese instante. Comprendí por fin que era inútil seguir luchando, que había perdido a Gabriel para siempre, que mi matrimonio estaba irremediablemente roto. Además, añadió Gabriel, vacilando un instante antes de continuar. Además, hay otra persona. La revelación me golpeó con la fuerza de un rayo. Otra persona.
¿Quién? ¿Cuándo? La idea de que Gabriel pudiera rehacer su vida con otra mujer después de todo lo que yo le había hecho sufrir era insoportable, humillante y devastadora. Otra persona. Balbuceé con incredulidad. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Qué quieres decir? Gabriel suspiró profundamente y me explicó con un tono suave y respetuoso que durante todos estos meses de sufrimiento, mientras yo lo despreciaba y lo humillaba, una mujer, una compañera de trabajo, se había acercado a él, mostrándole comprensión, apoyo, cariño. Me contó que esa mujer había estado a su lado en los momentos más oscuros, ofreciéndole consuelo y aliento sin pedir nada a cambio. No ha pasado nada entre nosotros, Valeria, se apresuró a aclarar. Siempre he respetado nuestro matrimonio, pero gracias a ella, gracias a su amistad, a su apoyo, he logrado superar la depresión, he recuperado la esperanza, he vuelto a sentirme valioso, deseable, vivo. Y me he dado cuenta de que ya no te amo más, que mi camino ya no está a tu lado. Mis lágrimas se intensificaron al escuchar su confesión. No solo había perdido a Gabriel, sino que lo había perdido por otra mujer, por alguien que supo valorarlo, amarlo, apoyarlo, mientras yo lo destruía con mi desprecio y mi egoísmo. La ironía cruel del destino me golpeaba con toda su fuerza. ¿Podemos? ¿Podemos retroceder el tiempo? Alcancé a preguntar entre sollozos, aferrándome desesperadamente a una fantasía imposible. Volver a empezar, recuperar lo que teníamos. Gabriel negó con la cabeza con suavidad, pero con firmeza. No, Valeria, lo siento mucho, pero no es demasiado tarde. Firma los papeles del divorcio. Es lo mejor para los dos. Ya no hay nada más que hablar. Y con esas palabras definitivas, Gabriel se levantó y se marchó, dejándome sola, destrozada, sumida en un mar de lágrimas y arrepentimiento, con los papeles del divorcio en las manos y el alma hecha pedazos. Mi lamento, mi arrepentimiento, mi deseo de cambiar llegaban demasiado tarde. Había perdido a Gabriel para siempre. El proceso de divorcio fue un infierno lento y doloroso. Me negué a firmar los papeles durante meses, aferrándome a una esperanza absurda, a la fantasía de que Gabriel volvería a mí, de que todo esto era una pesadilla pasajera. Pero Gabriel se mantuvo firme e implacable, asistiendo a cada cita con su abogado, presentando las pruebas de mi maltrato, de mi infidelidad emocional, de mi desprecio constante. No hubo súplica, ni llanto, ni promesa que lo hiciera cambiar de opinión. El juez finalmente dictaminó el divorcio y con la firma de los documentos, mi matrimonio, mi vida, tal como la conocía, se desvaneció para siempre. La depresión me engulló como un agujero negro. Me encerré en casa, sumida en la oscuridad, negándome a salir, a comer, a vivir. Los recuerdos felices con Gabriel me torturaban sin descanso, contrastando cruelmente con la soledad y el vacío que me rodeaban. Las amigas, antes tan consejeras y comprensivas, ahora parecían distantes, incómodas ante mi sufrimiento, como si mi infelicidad fuera contagiosa. Mi rendimiento laboral se desplomó. Llegaba tarde, faltaba con frecuencia, cometía errores garrafales. Mi jefa, comprensiva al principio, pronto perdió la paciencia. Fui despedida. De repente me encontré sin marido, sin trabajo, sin rumbo. La ausencia de Gabriel se hizo palpable en cada rincón de mi vida. Empecé a notar su falta en las pequeñas cosas, en los detalles cotidianos que antes daba por sentado. Echaba de menos su café por la mañana, su sonrisa al llegar a casa, su mano en mi espalda al dormir, su preocupación por mis problemas, sus consejos sabios. Sus chistes tontos que antes me irritaban y ahora añoraba con desesperación. Recordaba cómo siempre se adelantaba a mis necesidades, cómo me hacía la vida más fácil, cómo me protegía y me cuidaba, incluso cuando yo lo trataba con desprecio. Y ahora todo eso se había ido, arrebatado por mi propia estupidez, por mi propia soberbia, por mi incapacidad de valorar lo que tenía hasta que lo perdí para siempre. Un día, una conocida me contó que había visto a Gabriel en un restaurante acompañado de una mujer. Me describió a la mujer con detalle, elegante, simpática, con una mirada dulce y enamorada. La descripción coincidía perfectamente con la compañera de trabajo que Gabriel me había mencionado.
La curiosidad, mezclada con un dolor punzante, me impulsó a buscar fotos de Gabriel en redes sociales y allí estaban fotos recientes radiantes donde se le veía feliz, sonriente, rejuvenecido al lado de esa mujer. Sus ojos brillaban con un brillo que no veía en ellos desde hacía años, una luz de enamoramiento puro y genuino. En esas fotos, Gabriel no era el hombre apagado y triste que yo había conocido en nuestros últimos meses juntos. Era el hombre que yo amé al principio, incluso más radiante, más pleno, más feliz. Y esa felicidad no era conmigo, era con otra mujer. La visión de esas fotos me destrozó por completo. Comprendí con una claridad dolorosa la magnitud de mi pérdida. Había destruido un matrimonio hermoso, había perdido a un hombre maravilloso y ahora lo veía florecer en brazos de otra mujer, mientras yo me hundía en la miseria y el arrepentimiento. La justicia divina o la simple ley de la vida me devolvía con creces todo el daño que yo había causado. Mi venganza, mi dulce venganza por mi supuesta infelicidad se había vuelto contra mí, convirtiéndose en mi propia y amarga condena. En ese momento, en la soledad de mi apartamento vacío, comprendí que no todo lo bello dura para siempre y que yo con mis propias manos había destruido la belleza más preciada de mi vida. Si les gustó esta historia dejen su like y suscríbanse para más.